Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría compartir con usted en el día de hoy. Hoy vamos a ir al púlpito para escuchar un sermón que a mí me ha sido de mucha bendición y creo que a usted igualmente le va a ser de mucha bendición. Dios quiere enseñarnos y quiere enseñarnos a soñar. Dios quiere enseñarnos a anhelar. Dios quiere enseñarnos a proyectar lo que sentimos en nuestro corazón, esas cosas que Dios coloca en nosotros. A veces pensamos que nuestros deseos y nuestros sueños son meros caprichos personales, pero la realidad es que Dios obra en nosotros a través de nuestra conciencia. Dios nos habla a través de nuestra mente, Dios nos habla a través de las circunstancias y siembra cosas en nuestros corazones. Dios está trabajando en nuestra vida desde el día en que nosotros nacimos. La realidad es que tendría que decir desde antes de eso. Y nos ha ido condicionando porque tiene un plan para con cada uno de nosotros. Y regularmente ese plan se manifiesta en nuestras vidas a través de deseos y a través de anhelos. Surgen en nosotros sueños de alcanzar ciertas metas, de alcanzar ciertas cosas. El Señor las pone allí y nos da recursos para alcanzarlas. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, nos da un recurso poderoso que se llama fe. Dios pone fe en nosotros. La fe viene de Dios. Alguien puede decir, pero pastor, es que yo no tengo esa clase de fe. Puede ser, pero Dios pone en nosotros la fe. No tener fe no es un enorme problema cuando tenemos un Dios que nos puede dar la fe, que puede ministrar a nuestros corazones y a nuestras vidas fe para que seamos capaces de creer. De modo que crea que en el día de hoy la intención divina, la intención del Señor es colocar en su corazón fe. De alguna manera, el Señor nos estimula a creer. Dios nos estimula a querer. Dios nos estimula a desear. La Biblia está llena de pasajes que enseñan que de alguna manera Dios nos lleva al puerto deseado. ¿Al puerto deseado por quién? Al puerto deseado por nosotros. ¿Qué significa eso? Pues que Dios puso los deseos. También enseña la Biblia que Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios entonces se refleja en el corazón o en los deseos de un corazón santo. Y también se refleja en la energía que Dios nos da para cumplir esos deseos. Los deseos no se materializan a menos que nosotros utilicemos la energía, la fuerza que tenemos para trabajar en ellos y lograr alcanzarlos. Los deseos y los sueños no son simplemente para acostarnos a fantasear. La gente fantasea y confunde eso con los sueños. Los sueños son profundos anhelos que hay en nuestro corazón por los cuales estamos dispuestos a trabajar. Cuando nuestro deseo y nuestro anhelo es un mero fantasear y no comprometemos tiempo y trabajo, esfuerzo, sudor, dedicación con ellos, no merecemos tenerlos, no merecemos alcanzarlos.
pero aquel que trabaja, aquel que se esfuerza, aquel que se dedica, la tal persona alcanza sus sueños. Así es que Dios pone el deseo, Dios pone el querer y Dios pone el hacer por su buena voluntad. Deseo es ese plan con el que sueño, es ese proyecto, esa meta que quiero alcanzar y entonces trazo una estrategia para alcanzarla. Y esa estrategia que trazo la debo trazar en el Señor. Debo orar a Dios para que el Señor me dé los métodos, los medios, los recursos para alcanzar ese sueño. Y entonces viene el hacer. Dios no solo puso el querer, Dios ahora puso también el hacer. ¿Y qué es el hacer? Pues el hacer es que saco mis deseos de la dimensión de la fantasía y lo traigo a esa dimensión de realidad donde tengo que hacer algo para que suceda. No basta con sentarme en la mecedora a soñar y a pensar que algún día quiero ser médico, o que algún día quiero tener una casa, o que en ese terrenito que tengo quiero construir una casa. No basta con mirar el auto del vecino y decir, yo quiero un carro como ese, yo quiero un vehículo como ese, algún día yo voy a manejar un carro como ese. No basta con eso. Se requiere que hagamos algo más que eso. ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere que el plan que tengo en la mente lo ejecute. Ejecución es indispensable para alcanzar. Ejecución es indispensable para lograrlo. No se puede quedar uno en el deseo de que me baje la papada esta que tengo y que la barriga esta que tengo grande disminuya y que llegue a tener allí unos abdominales envidiables. Sí, eso puede ser un sueño por un ratito, pero se tiene que traducir en un plan, se tiene que traducir en una estrategia. Dios pone el querer y Dios pone el hacer. Así es que en el día de hoy, Dios nos está diciendo, trasládese de la dimensión del deseo a la dimensión del trabajo, del esfuerzo. Amén. Porque Dios va a premiar la obra de sus manos. El Señor va a premiar su esfuerzo. Dios le va a recompensar con bendición. Hoy vamos a mirar en la Biblia la historia de un hombre que recibió lo que estaba anhelando. Y de alguna manera vamos a mirar estrategias divinas para alcanzar eso que Dios nos ha prometido. Antes de ir de una vez a la pausa y al mensaje, yo le quiero invitar a que consideremos la posibilidad de llamar y que oremos juntos. El teléfono es el 305-228-9697. Una vez más, 305-228-9697. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Yo predico sobre estos versículos, los primeros 9 versículos del capítulo 5 de Juan, a menudo. Son unos versículos que yo utilizo para contar algunas experiencias que he tenido en el ministerio en diferentes lugares. Lo testifico cuando predico en las campañas, donde se abre un hueco para dar testimonio de nuestra fe y de lo que Dios hace. Yo utilizo estos versículos. Hoy quiero volver a mirarlos, pero quiero mirarlos desde otra perspectiva. Antes de hacerlo, leo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos
yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ay, gloria a Dios. De verdad, hay que dar gloria a Dios cuando uno ve cosas como esta y cuando lee cosas de esta naturaleza. Este es uno de esos pasajes que uno lee y la pregunta ocurre una y otra vez. ¿Tenía que esperar 38 años para ser sanado? ¿Tenía que esperar 38 años para recibir un milagro? Otra pregunta que sugiere el mismo pasaje es: ¿qué pasó con todos los demás enfermos? Porque había allí una multitud de enfermos y no todos fueron sanados. Claro, si Dios es capaz de sanar a un hombre paralítico de 38 años de parálisis, Él puede sanar a cualquiera. ¿No es cierto? Así es que queda de manifiesto, y esto es precisamente lo que nosotros tendríamos que observar en este pasaje, que Dios no tiene problemas a la hora de sanar a alguien. No hay nada, no hay enfermedad, no hay problema, no hay dificultad que pueda detener la mano de Dios. Amén, iglesia. No hay, no existe. No existe. No hay ninguna enfermedad en nosotros que no pueda ser sanada por el Señor. Y alguien pregunta: ¿y entonces qué pasa? Que yo no recibo sanidad. ¿Por qué yo he tenido que pasar tanto tiempo enfermo? ¿Y por qué algunos de los santos mueren enfermos? Mueren con una enfermedad que nunca les fue sanada. Pues yo no puedo contestar esa pregunta. Mire, si hay algo que a mí me tortura, algo que me carga el corazón en una cruzada evangelística, es observar cuando van saliendo algunos de los que han testificado un milagro y van disfrutando su milagro, y veo salir por la misma puerta del mismo culto y del mismo ambiente otros que no fueron sanados. Y luego, determinado el culto, hay gente que quiere que uno les ponga las manos encima. Y hay gente que quiere que uno le haga una oración especial. Es como si dijeran que la oración que se hizo en general no fue suficiente. Yo necesito algo particular para mí. No hay ningún problema en pedir la oración así. Y no hay ningún problema en orar de manera específica. Lo que debe quedar claro es que no hay un ministro que tenga respuesta a eso. Y no hay un ministro que tenga el poder para hacer lo que Dios no hace. Si Dios no sana, yo no puedo sanar. ¿Sí? Había muchos, o hay muchos refranes que se desprenden del catolicismo. Yo recuerdo uno de la niñez. Yo escuchaba a mi mamá decir alguna vez: si Dios no quiere, los santos no pueden. Y claro, eso se desprende del catolicismo, y los evangélicos no creemos algunas de esas cosas. No obstante, la realidad: si Dios no quiere, y los santos son ustedes en este caso, ¿sí? Los santos es la iglesia, los hijos de Dios. Si Dios no quiere, yo no puedo. Si Dios no quiere, usted no puede. Si Dios no quiere, nosotros
no podemos. No hay mucho que hacer a la hora de Dios no querer. ¿Qué puedo hacer? Puedo hablar con Él, puedo preguntarle, puedo ver si Él espera que yo haga alguna cosa o si hay un propósito dentro de esto que está ocurriendo. De esos propósitos que yo no veo siempre a simple vista, pero luego, de vez en cuando, me entero de que había un propósito de Dios en aquello que ocurrió. Como de vez en cuando descubro que hubo un propósito de Dios en aquello que ocurrió, cuando paso por una situación y no la entiendo y no veo el propósito de Dios, digo, en algún lugar está oculto, pero hay un propósito de Dios. Hay un plan de Dios que yo no lo veo del todo. Hay un plan divino que yo no puedo comprender, pero está allí. Yo no sé por qué la enfermedad está, pero yo sí sé que el Señor está. Así es que no tengo un problema, nada más. Tengo un problema y el Señor está conmigo. Tengo una dificultad y el Señor está conmigo. Ay, pastor, eso es una buena forma de salir al paso. No, usted está equivocado si está pensando así. No, esto no es una buena forma de salir al paso. Yo he descubierto a Dios en cada problema de mi vida. Yo he descubierto al Señor en cada situación, a tal grado que ya cuando llegan los problemas, yo estoy observando el problema y observando la dificultad y buscando por dónde el Señor se va a glorificar en esto. ¿Qué tengo que aprender de Dios en esta situación? ¿Dónde está su mano en medio de toda esta dificultad que no entiendo, pero yo sé que Dios está allí? Algo importante que debemos descubrir. Cuando Dios nos mandó a este mundo, nos mandó con sueños. Dios puso en nosotros anhelos. Dios puso en nosotros la idea de que existe Dios. La idea de la eternidad. La gente cree en Dios y cree en eternidad sin que nadie les haya predicado. No importa en qué rincón de la selva se encuentran a una tribu, todas las que han encontrado, nunca han encontrado una tribu atea. Curioso, nunca. No existe ateísmo en el mundo natural. Eso es inventado dentro de la sociedad moderna. El hombre inventa y dice, no voy a creer en Dios. Pero la naturaleza nos hizo creyentes a todos. Eclesiastés dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Así que todavía el más ateo de cuando en vez dice, bueno, ojalá y sea verdad lo de la eternidad, ojalá y ustedes tengan razón. Ni siquiera hay ateos con plena convicción. Pero cuando Dios nos mandó a la tierra, puso sueños en nosotros, puso deseos. Usted conversa con sus hijos y es sorprendente cómo usted descubre que ellos tienen sueños, que ellos tienen deseos, que ellos tienen proyectos. Proyectos que a menudo mueren o se deforman en la medida en que nosotros los maltratamos. Pero la mayoría de esos sueños vienen de Dios. Dios puso en su corazón deseos. Pero no solo nos dio deseos, Dios nos dotó para que los podamos alcanzar. Esto es importante. Dios nos dio la capacidad de alcanzarlos. Dios nos dio la capacidad de hacerlos, de convertirlos en realidad, de que pasen de ser un sueño, un deseo, un anhelo, a que se conviertan en algo real. Bueno, cuando yo hablo de estas cosas, en más de una ocasión alguien me ha dicho, pero no todos los sueños y no todos los deseos los puedo alcanzar. Y yo respondo, puede ser, pero ¿no estaría usted contento si hubiese alcanzado la mayoría de ellos? Suponga que hay alguno que no puede alcanzar,
pero la mayoría de ellos los podemos alcanzar. Bueno, pero no todos nuestros sueños están dentro de la voluntad de Dios. La mayoría sí. La mayoría de esas cosas hermosas, lindas y buenas que deseamos están orientadas bíblicamente y las podemos alcanzar. Ahora fíjese, aquellos sueños que Dios puso en nuestro corazón, aquellos objetivos, aquellas metas, aquellos anhelos que Dios sembró en nuestro corazón, Él espera que hagamos algo para alcanzarlos. Y si nos dotó y nos dio la capacidad de hacerlo, Él espera que nosotros utilicemos esa capacidad que nos dio. Por lo tanto, esto del encuentro con Dios tiene algo que ver con rendir cuentas, con ir delante de Dios y reportar qué hiciste con los sueños que puse en tu corazón, qué hiciste con los anhelos. Yo conozco gente a las cuales las he seguido por los últimos 40 años. 40 años. Hay gente a quienes he pastoreado de frente 10, 15, 20 años y otros tantos más a la distancia. Los he pastoreado. Algunos de ustedes los he pastoreado por los últimos 20 años y algunos por los últimos 30. Los he pastoreado. Algunos de ustedes los pastoreé desde que eran niños. A otros no. Si no, yo sería el joven centenario. Pero durante esos años hay alguna gente a la cual yo he oído hablar de querer hacer algo, del deseo de lograr algo. Quisiera estudiar algo, quisiera hacer algo. Algunos lo han logrado, otros ni siquiera lo han intentado. Hay cosas que dejamos allí en el tintero. Es más, algunas las clasificamos como imposibles. No son sueños, son pesadillas. Yo no lo voy a lograr. No lograrlo no es el gran problema. No intentarlo es frustrante. No intentarlo siquiera. Porque si alguien dice, yo lo intenté, yo me esforcé, pues yo digo, bueno, por lo menos tiene algo que contar. Pero hay gente que muere sin haber intentado. Cuando menos, iglesia, tenemos que intentarlo. Amén. El verdadero valor de nuestras vidas se va a medir por la medida en que nosotros alcanzamos nuestros sueños. No se mide por otra cosa. No se mide de otra manera, sino lo intentó, lo logró, lo alcanzó. Oh, yo quisiera desarrollar un coro en la iglesia. Lo intentó, se esforzó, trabajó. ¿Cuánto lo intentó? ¿Cuánto trabajó? ¿Cuánto se esforzó? Yo quisiera que en la iglesia se desarrollara un ministerio de no sé qué cosa. Lo intentó, se esforzó, trabajó para lograrlo, desarrolló un proyecto, lo puso por escrito, dedicó tiempo, esfuerzo, energía, recursos a eso. Bueno, no, porque yo creo que no se va a poder. No, usted nunca va a saber si se puede o no se puede, a menos que ponga manos a la obra. Dios quiere que pongamos manos a la obra. Amén, iglesia. Este pasaje habla de gente ciega, gente coja y gente paralítica, una multitud. Eso era una congregación de ciegos, paralíticos y cojos. Claro, cuando yo predico de eso, hablo de esos ciegos, cojos y paralíticos físicos que existían allí. Pero allí había mucha gente que estaba ciega, no simplemente de los ojos, estaban sin visión. No había visión espiritual en ellos. Y habían otros cojos que no eran simplemente cojos físicos. Había gente allí que estaba desviada, que se iban en la dirección equivocada. Y allí habían otros paralíticos, no solamente con la parálisis física, como este señor del cual habla la historia, el que tenía 38 años. Él no solamente sufría de una parálisis física, él sufría de una parálisis espiritual.
Él sufría de una parálisis psicológica que le impedía creer que Dios tenía un milagro para él. Y que el sueño de volver a caminar, el sueño de levantarse y mover las piernas no iba a ocurrir. Y él daba muchas razones por las cuales eso no iba a ocurrir. Cuando usted piensa en un sueño, no puede pensar ni considerar las razones por las cuales no lo va a alcanzar. Piense que usted tiene como recurso principal al Dios del cielo. Entonces, mis sueños tienen posibilidades. ¿Quién define mi vida? ¿Quién define lo que soy? ¿Y quién define lo que voy a alcanzar? ¿Lo define una enfermedad? ¿Lo define una condición física? ¿Quién lo define? ¿Quién define lo que soy? ¿Lo define la gente que opina de mí? ¿Lo definen mis compañeros de trabajo o algún miembro de la iglesia? Porque hay gente en la iglesia a la que le da con enmarcar personas. Y cuando usted habla con ellos, se refieren a un hermano y dicen, oh, fulanito, es un hermano carnal. Lo enmarcó. Es carnal. Esos marcos son una maldición. Son una maldición, porque no hay forma de escaparse de esos marcos. Cuando alguien decide que el hermano fulano no sirve, crea un departamento de los inservibles y lo coloca allí. No hay salida. No hay forma de salir. Me cae mal. No es simpático. Allí está el marco. Eso es un problema. Es un problema espantoso. Porque no hay salida. Esos marcos, ¿usted ha visto alguna vez un marco con puerta de salida? No se hace. Se cierra el marco y allí queda para siempre. Como una foto. Lo retrataron y lo colocaron allí. Y yo decidí que no sirve. Pero uno conversa y le dice, ¿y cómo tú sabes que no sirve? Bueno, yo no sé, pero no sirve. Y tiene razón en la mitad de la declaración. Yo no sé. Lo otro, quién sabe. ¿Sí? No me cae bien. Pero ¿quién dijo que define algo en la vida de un ser humano que me caiga bien o que me caiga mal? Eso no define nada en lo absoluto. Y no lo define a usted tampoco. No importa en cuántos marcos le hayan puesto a usted. Usted no tiene por qué aceptar esa definición. Usted no tiene que aceptar lo que alguien dijo acerca de usted. Dios me define. Alguien que lo diga conmigo. Dios me define. Dios me define. ¿Quién determina si lo voy a lograr o no lo voy a lograr? Hay gente que está esperando un golpe de suerte. ¿Saben en eso? Es la ruleta. A lo mejor un día de esto me toca. Como la loto. No olvide nunca que es loca. Yo no puedo vivir, yo no puedo pasar la vida esperando que me llegue la buena fortuna. Hay gente esperando que algo suceda. Dios no quiere que usted quede esperando que algo suceda. Que la vida le sorprenda con una gran bendición. Que uno de estos días se tropiece con un bolso lleno de dinero en efectivo. Que un día le pase como a los Beverly Hillbillies, eso, que clava una estaca en el patio de la casa y comienza a salir petróleo. Ahora sí, soy millonario, soy rico, mi vida ha cambiado totalmente. Eso no pasa nada más que en Hollywood. Ay, pastor, yo conozco a uno a quien le pasó algo así. ¿A cuántos conoció? Conoce a 1 millón que no le pasó. Entonces, las apuestas están en su contra.
Hay gente que se ha encontrado tesoros, pero las apuestas están en su contra. Para usted encontrar un tesoro, usted tiene que dedicarse a buscarlo. Usted tiene que adiestrarse. Usted tiene que utilizar estrategias para buscarlo. Es posible que lo encuentre si usted se queda sentado en la casa esperando que el tesoro le encuentre a usted. Esa no va a ocurrir. Esa no va a suceder. Es necesario buscar. Amén. No espere que algo suceda, provoque que algo suceda. Empuje para que algo suceda. Dios quiere que hagamos que las cosas sucedan. El Señor quiere que nos activemos y que nos activemos correctamente. ¿Ve? No basta con luchar. No basta con competir. Cuando el apóstol Pablo habla de la vida como una competencia, él dice que el que no lucha legítimamente no será recompensado. No va a recibir la corona. ¿Sí? Ahora en las Olimpiadas, los puertorriqueños vivieron una experiencia muy triste. Vivieron otras muy alegres. Pero yo quiero hablar de la triste. Tenían un muchacho con reales posibilidades de traer una medalla compitiendo en la carrera esa con obstáculos. Hay que saltar. Se llama Coulson. Bueno, un corredor excepcional. Las esperanzas estaban cifradas en él. En el momento en que debía arrancar, por primera vez en su vida, por primera vez, se mueve indebidamente y queda descalificado. Ni siquiera pudo intentarlo. Quedó descalificado. Salió antes de tiempo. Nadie cree que fue intencional, pero cometió un error. No recibió la corona. Tenía posibilidades de traer una medalla, pero no corrió legítimamente, salió de manera impropia. El apóstol dice, no son coronados, no recibe el premio, no recibe la medalla. ¿Ve? La búsqueda no solo tiene que ser intensa, tiene que ser correcta. Tenemos que buscar hacia el lugar correcto, ¿sí? En la orientación correcta. Nosotros queremos lograr cosas en la vida. Tenemos que mirar en las Escrituras cómo Dios aprueba que eso se haga. Hay gente que quiere amor, pero lo busca en los lugares incorrectos. Y lo busca de la manera impropia y se relaciona de la manera en que no debe y tienen consecuencias por hacerlo así. Hay gente que quiere tener dinero, no hay ningún problema en querer tener dinero, pero hay gente que lo busca de la manera incorrecta. Hacen cosas que no deben hacer, hacen negocios que no deben hacer, hacen cosas en los negocios que no se deben hacer y entonces nos privamos de la bendición de Dios. Dios no va a bendecir ni va a prosperar a aquel que lleva una carrera incorrecta. Dios quiere que nos corrijamos. Qué palabra poderosa la que el Señor nos ha dado en el día de hoy. Si usted, como yo, ha sido ministrado por estos versículos y por estas experiencias, decida acercársele al Señor en este momento en oración. Llame, por favor. Pida la oración. El número es el 305-228-9697. Padre Celestial, gracias por la vida de tantas personas que están escuchando este mensaje. Gracias por la vida, Señor Jesucristo, de aquellos que se han sentido tocados, ministrados por ti en este día. Yo creo que tú has hablado a los corazones. Yo creo que tú has hablado a las conciencias y a las mentes. Yo creo que tu Espíritu Santo ha movido, conmovido, estremecido muchos corazones en el día de hoy. Dale las fuerzas. No solo para soñar, desear y anhelar, pero para trabajar por esos sueños, trabajar por esos deseos.
siembra fe en los corazones, muévelos, estremécelos, sacúdelos, Espíritu Santo, de tal manera que se pongan en acción. Señor, saca a tu pueblo de la inercia, sácanos de la vagancia y ponnos en acción, ponnos a trabajar. Padre, yo te pido estas cosas en el precioso nombre de Jesús, creyendo que tú lo haces en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios está dispuesto a ministrar su vida en la necesidad que sea. 305-228-9697 es el número a llamar ahora. Márquelo. 305-228-9697. Reciba la bendición de Dios. Mañana continuaremos con la segunda parte de este sermón. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.